Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin estar por aquí? Bueno, ya se pasó el tsunami de los cursos de verano. Tengo que decir que con éxito considerable, con 5 ponentes de lujo que han dado la talla de lo que realmente, pues bueno, es ser poseedor del conocimiento, de la ciencia y además, y sobre todo de humanidad, ¿no? De la humanidad tan extraordinaria que del primero al último han desarrollado, ¿no? Es difícil hacer un resumen, porque además los que no habéis estado no os lo merecéis. Así que, pero sí señalar que la cercanía humana del doctor Rubio, la serenidad del doctor Linazasoro, esa templanza que le caracteriza a mí me sosiega de una manera, es increíble, ese hombre es increíble. Todo lo que tiene grande lo tiene de bueno. Y mira que es grande el tío. Y bueno, el desparpajo y la cercanía también de Pascual, ¿no? Es un escenario andante. Pascual es un escenario. El doctor Pascual es un escenario andante, además de ser pozos de conocimiento, ¿no? Eso el primer día. El segundo día, pues más de que, bueno, es un autor como Rubio, desarrollando todo su conocimiento, pues con esa cercanía y esa sencillez con la que alguien que atesora tanto. El sábado comentaba yo aquí que lo difícil que tiene que ser que, sabiendo tanto, uno pueda bajarse al ruedo de la cercanía y explicar las cosas con esa simplicidad, con esa sencillez, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y la sorpresa de Félix Zubia para muchos, para mí no, porque lo conozco hace muchos años, cuando era un médico joven que empezaba. Y es, pues eso, más cercanía, más humanidad. Un jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Donostia que, bueno, pues que si alguien te tiene que recoger en una situación mala, que sea él, ¿no? Porque, joder, es un pozo también de conocimiento médico y de humanidad. Y Muñoz, Joseba Muñoz, pues es un geriatra que a mí al menos me cambió la mirada, ¿no? Que un gerontólogo pues te hable con esa y tantas cosas como se le quedaron por decir, ¿no? Porque esto es una cosa curiosa, lo explicaba yo al cerrar el curso, que cuando les llamas a estos monstruos para que te vengan a hacer una ponencia y les dices el tiempo que tienen por delante, ¡oh, eso es una barbaridad! Y luego se les queda corto el tiempo. No hay mejor síntoma de que están a gusto y disfrutando y de que la audiencia está conectada con ellos que el hecho de que se les acabe el tiempo y necesiten más, ¿no? Necesitarían pues el doble de lo que tienen. Eso es una jornada científica de éxito, porque es en contenidos, en humanidad y en expresividad, en contacto con la gente, en conexión. Todo ha sido genial. La presencia de la presidenta de Garfe, que se me consta que ha disfrutado como pocos del curso y de AERGui, porque estuvo en una de nuestras terapias, y sé, porque bueno, me lo ha dicho ella, porque me lo han dicho los compañeros que se integró vamos, tal cual. De las chicas de la Mancha, como no, pues porque hay gente que no falla nunca, hay gente que no falla, hay gente que es de verdad, de mucha verdad, y se busca la forma de, bueno, de encontrar su tiempo y de meterse en gastos, pues para venir a estar con nosotros y a disfrutar de un curso tan chulo como el que hemos hecho. Bien, dicho esto, y como me llegan por diferentes medios, pues algunas dudas y cosas, yo os propongo, si queréis, que si tenéis alguna pregunta
la escribáis aquí mismo. No sé si la voy a poder leer o no, porque hay veces que veo a la gente que está, pero no veo a toda la gente que está. Si tenéis alguna duda con respecto a algún tema que estemos hablando, pues no tenéis más que preguntarla. Si queréis estar más seguros, pues las mandáis por WhatsApp y así yo pues empiezo con las preguntas y voy dando las respuestas. Y digo por hacer esto un poco más interactivo, porque creo que sería apropiado, además, porque entiendo que se tienen que generar muchas dudas a lo largo de tantas horas de vídeo, ¿no? Que ya vamos por las, yo qué sé, 466 vídeos con el de hoy, pues eso, pues 233 horas de vídeo. Así que si alguno está aburrido, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Bien, antes de meternos en algo un poquito peliagudo, como van a ser los resentimientos, pues vamos a tocar algo intermedio, más suave, para que no salgamos de una y nos metamos en otra. Hay frases viejas, hechas, muy usadas, y a veces pues devaluadas. Y sacarlas adelante pues puede ser una misión difícil, ¿no? Porque está claro que la tendencia a quitarle importancia a todo aquello que no es parido por nosotros, ¿no? Que no es producto de nuestra propia invención, pues se suele traducir por un paso leve y breve por este tipo de frases, sin detenerse en las implicaciones reales que aportan. Una de estas frases es la de vive y deja vivir. Vivir y dejar vivir. Es una de las expresiones que más nos puede ayudar a sobrellevar la relación con otras personas, especialmente con aquellas con las que más trabajo nos cuesta llevarnos bien. Yo entiendo que no hay por qué llevarse bien con quien uno se lleva mal, pero tampoco hay que llevarse más mal de lo que uno se lleva, sencillamente pues por intolerancia o porque no somos capaces de soportarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque al final el problema está en uno, no está en el de enfrente, ¿no? Si se pone uno a pensar en... a mí me ha costado mucho trabajo en algunos casos el soportar algunas actitudes, algunas maneras de expresión en compañeros que me hacían realmente cuesta arriba el poder aguantar una terapia entera sin soltar alguna barbaridad. Pero bueno, el tiempo, como todo, y la edad y el trabajo pues te van atemperando, de manera que en las terapias pues cuesta más el salirse de madre o encenderse más de la cuenta, ¿no? Pero esto de vivir y dejar vivir, si uno se pone a recordar, yo me pongo a recordar mis historias de consumo y se me aparecen demasiadas veces problemas que tenían que ver mucho con mis dificultades de relación, ¿no? No era fácil estar cerca de mí, no era fácil relacionarse conmigo y a mí me costaba mucho trabajo relacionarme con otros, ¿no? Cuando empecé a consumir, pues de ser una persona retraída y apartada, muy aislada, pues creo que me llevó la necesidad de integrarme en un grupo y conseguir compañía y aprobación el hecho de empezar a beber y a beber de aquella manera, ¿no? Pero bueno, de una forma u otra lo hice. Luego empezaron las fiestas, empezaron los fines de semana, empezaron las celebraciones especiales, las bodas, los partidos, en fin, tantas y tantas cosas. Y en todas esas situaciones, al menos yo consumía y actuaba pues para, por lo menos parcialmente, que todos los que me rodeaban me dieran su aprobación y porque además era lo que estaba haciendo todo el mundo. No todo el mundo lo hacía, pues yo también lo hacía, ¿no? Solo que yo ya empecé a notar muy pronto que había una diferencia entre mi manera de consumir y la manera de consumir de los demás. Porque al poco tiempo de empezar con esto, pues yo ya empecé a consumir a solas o casi a escondidas. Y siempre con el objetivo oculto de evitar que la gente supiera
cuánto y con qué frecuencia lo hacía. Porque me era imposible soportar ver a otros hablando o que me dijeran la forma compulsiva en la que yo fumaba y bebía. Al principio causaba una cierta admiración, ¿no?, en los tontos del turno, pero luego me empezó a molestar. Hay una frase, una canción. Yo recuerdo que mis amigos de aquellos primeros tiempos, amigos, cuando me veían beber y fumar, con el tabaco era una cosa exagerada, me decían, joder, José, ¿en qué caladas le pegas al cigarro? Porque fumaba pues como bebía. Yo le pegaba unas caladas, unas chupadas al cigarro, que es que se veía cómo corría y no exagero, llamaba la atención las chupadas, con qué ansia y con qué voracidad fumaba los cigarros, era terrible. Y cuando bebía pues me pasaba igual, ¿no? Pero ¿cómo te bebes tan rápido las cosas, ¿no? Y a mí eso me daba un cierto aire de superioridad. Me creía que eso pues me parecía, vamos, que yo era un campeón, y como además me costaba muchísimo, muchísimo emborracharme, porque tengo una genética, pues tengo un pedigrí, soy hijo de alcohólico, nieto de alcohólico, bisnieto de alcohólico, yo metabolizaba alcohol como una puñetera máquina, ¿no? Pues me veía un campeón. Pero claro, yo esto del metabolismo y de mi genética no lo sabía. En aquel tiempo ni se me ocurría a mí pensar. Sabía que tenía un padre que me había abandonado y que era un borracho, y un abuelo que falleció también, que era un borrachín, y por las dos partes, y luego las historias que me han ido contando a medida que he ido avanzando en esto. Y decía que todo esto me pareció hasta, vamos, que chuleaba de cómo bebía y de cómo fumaba. Chuleaba, porque era de lo único de lo que podía presumir. Y un día, cuando en mis tiempos había discotecas por la mañana, en una de Irún, que creo que era el Laiken, sí, en el Laiken de Irún, Gaby seguro que lo conoció, pues cerca de esa discoteca hay una parada de topo, y en la parada del tren, un tren de cercanías que llamamos aquí, que le llamamos topo aquí, pues había una máquina de estas de discos, que metías una moneda y te ponían un disco. Y parece que de alguna manera, yo no he podido constatar que eso sea así, pero sí que es verdad que cuando bajábamos a la estación solía estar sonando una canción muy peculiar. La canción decía, borrachito, eres burla de la gente, porque bebes aguardiente, ay, 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 te va a matar. Y yo no podía soportar aquella canción. Me ofendía en lo más profundo del todo, me sacaba los colores. Aunque estuviera solo y me apartaba de la gente, porque no podía soportar el hecho de escuchar la puñetera canción esa. Nadie me dijo que si la ponían o no la ponían, simplemente estaba de moda, pero yo no podía con ella. No podía con ella, y esa canción fue la que me hizo a mí empezar a beber de manera más ladina, más oculta. Beber a solas, esconderme. Ya no chuleaba. Lo de borrachito, eres burla de la gente, a mi ego le pegó un zapatazo que lo dejó trasnochado. Y mi cabeza me dijo, chaval, a ver, estoy hablando de un tipejo de 16 años, ¿sí? No tenía más. Y ya el oír la palabra borrachito en una canción me ponía de los nervios. Y ahí ya empecé a retraerme, empecé a cerrarme más en mí mismo. Ya el chulerío ese de decir, mira cómo bebo yo, y mira cómo soy un campeón, o mira cómo fumo yo, que soy un campeón, pues pasé justamente al lado contrario. Ya intentaba
que no se me viera con demasiada sed, para lo cual me buscaba la forma de empezar a consumir antes, cada vez que salía, o me iba a sitios donde no me conocía nadie de los que me conocían. Entonces empecé a cambiar de cuadrillas, empecé a irme a otros sitios, empecé a dejar mi barrio y me fui más al centro del pueblo, y a estar con otra gente que no viera lo que veía, porque lo veían igual en todas partes, ¿no? Así que fui cambiando de un sitio para otro y en ninguno sentía que podía vivir. Era un sin vivir permanente, ¿no? Entonces, ante el más leve comentario o insinuación, pues me había dando explicaciones que no me pedía nadie, ¿no? Justificando, pues sin ninguna necesidad, por qué bebía así, o pues, tenía un problema, me inventaba cualquier historia. A veces puede que los tuviera, ¿no? Pero normalmente me los inventaba. Y otras veces, pues cuando me ponía peleón con el tema, pues bueno, pues me resultaba especialmente útil en algunos casos, pues porque siempre he sido un cobarde, que no era capaz de, sin 15 cervezas, enfrentarme a nada ni a nadie, ¿no? Y también me facilitaba la relación con mucha gente, ¿no? Es decir, que mi manera de consumir, mi modalidad, fue el sistema de selección del que yo me serví para elegir a mis amistades, llegando a cambiarlas pues cuando consideraba que se quedaban cortos, que eran unos osos, y que estar con ellos de vinos o de cervezas pues era un padecimiento, porque les costaba Dios y ayuda al tomarse una jodida cerveza, ¿no? Y yo me quedaba en evidencia de todas porque me la tomaba mucho antes vamos, o sea, es que una cerveza era vista y no vista en un vaso, ¿no? Entonces me resultaba totalmente insoportable pues tener que estar esperando a que terminaran de consumir, mientras hablaban y no apuraban los vasos, y les bastaba pues con una pequeña cantidad de lo que fuera, ¿no? Sorbito, y digo yo, solía decir a algunos ya cuando estaba con el morro caliente, digo, pero para beber así, ¿para qué bebéis? Coño, pues porque estamos aquí a gusto, charlando y tal y cual, y no sé qué, que es de lo que se trata. Y yo miraba como, o sea, que de lo que se trata no es de beber. Coño, pues ahora sí que me habéis jodido. O sea, estamos de bar en bar toda la tarde o toda la noche y no se trata de beber. Y yo no lo entendía aquello. Es que la gente estaba en otra frecuencia de onda. Y digo, joder, yo vengo aquí porque quiero beber. Si no quisiera beber, oye, pues se puede beber algo y a charlar y no sé qué, y charlar. ¿De qué? ¿De qué? ¿La trascendencia de la vida y de la muerte? ¿El partido del domingo? ¿La faena de Morante? ¿De qué cojones tenemos que hablar nosotros? Si tomáis 4 cañas y os ponéis ya con los ojos virolos, y yo que aguantaba como un león, pues me quedaba con sed. Entonces yo prefería a los consumidores serios, a los que soplaban o bebían con fundamento, no a estos de un par de tragos. Pues ¿por qué? Porque no. Y además de los abstemios huía como del diablo. De hecho, a muchos les decía, no bebes, malo, tú no eres de fiar. Si no bebes, tú no eres de fiar. Algo tendrás que esconder. Hay que tener huevos para decirle eso a alguien. Hay que tener huevos. Bueno, hay que estar borracho o mojado, por lo menos para decirle eso a una persona. No eres de fiar. Una persona que no bebe es una persona que no es de fiar. Hostia. En fin. Así que yo a veces pues me sentía totalmente desconcertado en esas situaciones en las que mi manera de consumir, o los gestos de algunos, a veces de familiares, ¿no? Que me miraban como raro, porque, joder, nunca nadie en casa, en la familia, me dijo que bebía demasiado, salvo mi abuelilla, la que conocí con ya 35, 36 años, ahí en mi aldea, fue la única persona que me dijo, en 35 años, la única que me dijo, así sentadita en una camilla, mi abuela tenía la espalda rota y no se podía poner derecha, andaba sentada, para que me entendáis,
En aquel tiempo no había más ortopedia que la que había. Y en una mesilla ahí hablando con ella, pues que era una filósofa, era un pozo de sabiduría, me cogía así la manita y me decía, hijo, no bebas tanto. Hijo, no bebas tanto. La madre de mi padre me decía eso. No bebas tanto. Que te pasa como a tu padre. A ti te pasa como a tu padre, me decía. Y claro, mi padre en aquel tiempo pues bebía como yo como mi padre. Era tremendo, ¿no? Entonces, me costaba encajar el hecho de que mi manera de beber fuera desorbitada y que toda mi relación interpersonal estaba mediatizada por el consumo de alcohol. Yo, si no consumía, no me relacionaba con nadie. Es que no me salían palabras, no tenía nada de qué hablar, y hasta que no me tomaba unas cuantas cervezas no se me desataba la lengua y empezaba mi ingenio entre comillas, a decir todo tipo de cosas, de la que fuera. Me daba igual hablar de la política china, que del Partido Comunista de los Pueblos de España, que del Frente Polisario, pues que de Hassan. O sea, es que me daba igual. Cuando la chispa se encendía, pues bueno, consumía mucho informativo, mucha radio puesta, y siempre me daba algo para decir tonterías, como está por ahí. Y yo en alguna ocasión le dije a un compañero de Gaby, yo es que soy un hombre de radio, y es verdad. Desde que estuve en la mili, aquellas noches con Lamas y luego con Gabilondo, desde entonces no me quitó la radio de la oreja ninguna noche, ¿no? El miedo, entonces, a la crítica, a los comentarios, al estar siempre, porque era así, siempre me he desenvuelto en un medio hostil para mí, ¿no? Desde aquella canción, o más o menos desde entonces, yo ya empecé a percibir que me desenvolvía en un medio hostil, que lo que yo hacía de una forma u otra, consciente o inconscientemente, no era normal. Entonces empecé a sentirme una normal, y queriendo ser normal me desnormalicé más todavía, porque es que esta historia funciona así. Entonces, normalmente cuando pasaba cualquier cosa de estas, pues me resentía con la situación, me resentía con las personas, aunque no me dijeran nada, porque yo no estaba acorde a la situación que se vivía. Eso fue complicando mis relaciones hasta límites inimaginables. Llegué a cambiar de trabajo, de domicilio, con el único fin de no ver a determinada gente. Y de todo eso resultó que otras personas, además de mí, pues tuvieron que pagar mi adicción, en este caso mi familia, ¿no? Así que el hecho de dejar de consumir pues produjo un cierto alivio, pues porque me encontré por primera vez con gente que me pareció muy diferente. Para mí, el ver gente como yo, tan rara como yo, tan compleja, tan complicada como yo, pues me señaló un horizonte diferente, un horizonte nuevo. Ni sus reacciones ni las mías eran las mismas que las que había conocido. Yo me comportaba con ellos de una manera que me sonaba más natural, pero a la vez era desconocida. Desconocida pero natural. Yo dije que me comportaba de una manera que me gustaba, con una naturalidad que yo no conocía, de una manera que no conocía, pero me gustaba aquello, percibía otro nivel de comprensión, de comunicación y de entendimiento. Y es que yo me entendía con aquella gente, pero a veces no hacía falta ni hablar, era sentarme en aquel sitio, en aquel grupo, con aquella gente, y a mí se me cambiaba todo el panorama, ¿no? Es decir, he dado tantas vueltas por el mundo, he bebido tanto y he hecho tantas barbaridades para llegar a encontrarme con gente que tenía, o que había tenido comportamientos muy parecidos a los míos, unas dificultades de relación muy parecidas a las mías, es decir, con gente que ni había vivido ni había dejado vivir, porque yo ni vivía ni dejaba de vivir. Tener pendiente a todo Cristo de dónde estaba yo, de qué podía estar haciendo, de cómo iba a llegar esa noche a casa, de cómo no iba a llegar. Así que está claro que no se produjo un cambio radical en mi personalidad, pero yo empecé a percibir cosas que no había percibido nunca.
También es verdad que mucho tiempo después de dejar el consumo he seguido encontrándome con personas que alteran mi sistema nervioso hasta límites extraordinarios, ¿no? Pero vamos, y también es verdad que en muchos casos, en casa o en el trabajo, pues todavía hay gente bueno, a mí ya no, porque ya no sé si me he pasado el límite ya de tiempo, pero algunas veces aún nos tratan como si estuviéramos en activo, ¿no? Todavía uno percibe esa cosa, es verdad, y en mi caso no por la sospecha de que pueda estar consumiendo. Me consta que eso ya no es así en mi entorno más cercano, en mi familia, pero sí es verdad que hay una condescendencia sobre el hecho de que para mí mi vida sea la rehabilitación y esté permanentemente con gente pues de mi raza, digámoslo así, de mi situación, con mis mismos parámetros y dificultades de relación, de comprensión, de entendimiento y de contacto. Y me sigo entendiendo mucho mejor con cualquiera de los que están por aquí en cualquiera de estas salas que con cualquiera de mi familia. O sea, es que no tiene ni comparación. Yo con mi gente familiar no puedo hablar en mi idioma. No lo entienden. Y cojonudamente yo tampoco entiendo el de ellos. Pero aquí me entiendo con todo el mundo y me parece que todo el mundo me entiende. Entonces, a mí me gustaría ver a alguno de mis hijos viendo un vídeo de estos. Y verle las caras, porque es que me iba a partir el culo de risa. O sea, en nuestro caso, con mis hijos al menos, el vive y deja vivir lo llevamos a rajatabla. Ellos hacen su vida y yo hago la mía. Yo no me meto en la suya y ellos no se meten en la mía. Es verdad que de vez en cuando aparecen por aquí o van a algún evento, rara vez, y bueno, me sobran dedos en una mano para contar las veces en las que han estado presentes en algún evento importante, pero ahora mismo los cursos de verano o cosas por el estilo, vamos, ni hablar, ni siquiera en una charla o en una conferencia, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. La posibilidad de vivir y dejar vivir necesita un cobijo, un entorno, un lugar en el que gente que, como yo, que nunca ha sabido vivir y dejar vivir, porque me encerré muy pronto, muy pequeño, en el aislamiento y en la soledad, pues empiece a soltar. Yo recuerdo en mis primeros tiempos de rehabilitación, a mí me salvó la cafetera. En aquel sitio donde yo empecé, hacíamos café todos los días para todo el mundo. Y además se fumaba. Con lo cual aquello parecía la cueva de Alibaba. Hostia lo que había ahí dentro. La cueva de Alibaba. Así se me ha quedado a mí la garganta. Yo también era los que fumaba, ¿eh? No es una crítica, es constatar una situación. A mí, el ir antes de la hora, meterme en una cocinilla que teníamos allí y preparar 3 o 4 cafeteras, siempre me daba pie a la hora de servir el café, porque lo servíamos en las mesas, pues a un hola, a una sonrisa, a qué hay, cómo te va, cómo lo llevas, esto. Porque fue la manera de que yo fuera abriendo un poco la lata de conservas que era y dejando que poco a poco la gente se permitiera acercarse a mí, ¿no? Así que el lema de vivir y dejar vivir lo tengo que afrontar desde el punto de vista claro de que yo he elegido vivir de una manera diferente a la que tenía antes y eso ha producido un shock en todo el entorno que estaba acostumbrado a esa situación. Yo he cambiado mucho, vamos, ya es que yo a veces me tengo que presentar porque ya es que ni me conozco, ¿no? Y cuando me ve alguien de entonces o estoy con alguien de entonces y yo creo que se sorprenden de ver casi siempre una sonrisa en mi cara, porque yo verme a mí sonriendo hasta los 45 años era algo realmente inimaginable. O sea, y aún hoy día pues, hay gente que me considera que soy un tipo, pues que será como soy, pues arisco, con muy mala leche, al que para hablarle hay que tal igual, pero que si soy un encanto, joder, soy más majo que el carajo. Mira, salió un pareo. En todas partes está claro que voy a encontrar personas con las que no voy a estar de acuerdo o con las que ojalán cosas que no me gusten, pero pues he aprendido hasta hablar con gente a la que considero muy superior a mí, a decirles por conocimiento quiero decir, no porque sean más personas, pues a decirles lo que pienso con
con educación. Aquí con alguno de los ponentes de este curso pues he tenido algunas palabritas profundas que han concluido con un regusto de cariño, ¿no? Por lo que empezó con un enfrentamiento, se ha quedado en ambos con un pozo de cariño que me gusta, porque así ha sido. Es que es en estos casos donde realmente merece la pena aplicar lo de vive y deja vivir, ¿no? El ejercicio de tolerancia pues tiene que ir superando algunas etapas, y yo sé que algunas son realmente insufribles, pero es que las actitudes de los demás, ya sean ofensivas o desagradables, o del tipo que sean, nunca serán razones si yo no les doy la categoría de tales, para que me desequilibren o para llevarme de nuevo a donde no tengo ninguna intención de ir, que es a una recaída, ¿no? Yo no he recaído nunca, pero no quiero volver ni a la botella ni al puente donde estuve por culpa de la botella. Eso es algo que no tiene que pasar bajo ninguna circunstancia y que tengo que recordar permanentemente. Pase lo que pase y pese a quien pese. Lo digo por pasiva, por activa y de todas las maneras posibles. El hecho de la interrelación personal, el vive y deja vivir, tiene que ir sometido a un orden como todas las adicciones. Primero vive, porque si no vives, difícilmente vas a dejar a los demás que vivan. Entonces, vivir y dejar vivir es, por ese orden, la tolerancia. Hablaremos más de esto el jueves, porque ya he visto que se me ha ido el tiempo al carajo. Y lo dicho, si tenéis preguntas, si queréis preguntar algo, escribidlo aquí y ya, pues bueno, si aparece la pregunta la voy leyendo. Y si no, me mandáis un WhatsApp y las contesto directamente al empezar. Aunque le robemos 10 minutos al vídeo, pues a lo mejor en vez de tanta teoría, pues viene mejor un poco de interacción, por eso de interrelacionarnos y del vive y deja vivir. Esas cosas que, si estuvierais aquí, alguno de mis compañeros te tiene que estar riendo, porque cuando en las sesiones de los sábados pregunto, ya no pregunto porque es tontería preguntar, ¿hay alguna pregunta? No pregunta nadie nada. No pregunta nadie nada. Yo creo que es porque me tienen tanto miedo a la que la respuesta sea pues de 15 kilómetros o a que los ponga patas arriba contestando porque la pregunta puede que no sea pertinente, que prefieren irse sin preguntar. Y si hay alguno por ahí, seguro que hay alguno que está por ahí a la chita callando, se tiene que estar riendo, pero bien. Pues bueno, pues eso, lo dicho. Que nos vemos el jueves, que ya se ha acabado esto, y ya lo que estamos haciendo es empezar a contar para atrás para el día 22 de noviembre en el Colegio Mayor Olarain, donde nos juntaremos con motivo del Día Sin Alcohol, segundo homenaje al amigo Ángel Jiménez. O sea, sí, claro, sí, bueno, pues segunda jornada Ángel Jiménez. 22 de noviembre, marcadlo en el calendario ya, y así no digáis, ¡ay, es que no me di cuenta! Si yo hubiera podido pedir un día en el trabajo y no sé qué, pues pídelo ya, coño. Tenéis aquí, además este año vamos a hacer cosas diferentes. Vamos a ver si hacemos algo más. Y eso que el año pasado salió muy guapo, pero bueno, vamos a ver si nos sale algo más bonito. Que seáis buenos y que nos vemos el jueves aquí a la misma hora. ¿Vale? Besitos.